Bienvenidos a este quinto episodio de Padres en Conexión. Hoy hablaremos de una herramienta poderosa que cuando se usa con intención transforma por completo la relación de nuestros hijos y la comunicación. Porque comunicar no solo es hablar, es escuchar, observar, validar y sobre todo cómo responder. En este episodio descubrirás cómo conectar de forma profunda con tus hijos sin importar la edad que tengan y cómo nuestras reacciones, muchas veces inconscientes, pueden construir o romper este vínculo. Reflexionaremos sobre la influencia de nuestro pasado en la manera como hoy nos expresamos. Aprenderemos a identificar qué estamos proyectando y recorreremos las etapas de la conexión, precisamente esas que nos permiten pasar de la desconexión al vínculo afectivo real. Y para acompañarnos en esta conversación esencial, me honra contar con la presencia de Lucía Ramos, experta en la comunicación familiar, con quien compartiremos herramientas prácticas para fortalecer los lazos desde la empatía, la presencia y el respeto mutuo. Prepárate para un episodio que puede marcar un antes y un después en tu manera de relacionarte con tus hijos. Hola, mi querida comunidad de Padres en Conexión. Gracias nuevamente por este episodio de Padres en Conexión. Hoy vamos a tratar un tema que nos va a llegar desde el corazón para conectar desde el corazón. Corazón tras corazones. Y hoy vamos a tratar este tema sobre creando lazos fuertes con nuestros hijos, con la magia de la comunicación. Y hoy me acompaña mi querida Lucía, amor de mi alma. Ella es experta en lo que es la comunicación familiar y hoy vamos a tratar este tema con pedacitos muy frágil porque queremos llegar literalmente a ese corazón para poder conectar directamente con nuestros hijos, no importa la edad que tengamos o que tengan nuestros hijos, perdón. Bueno, mi querida Lucy, aquí estamos. Gracias. Me gustaría, para los que no te conocen, que me hables un poquito de ti y por qué vamos a tratar este tema tan importante sobre lo que es la comunicación. Ay, Glenis, gracias, Glenis. Hola, ¿cómo están? Querida familia, Padres en Conexión, mi Glenis querida, buenos días, tardes, noches, desde donde nos vean, a la hora que nos vean, por supuesto en el mundo entero. Qué lindo poder volver a compartir este espacio, entregar información valiosa, como la entendemos, por supuesto. Hemos venido trabajando ya eh, más de 10 años acompañando papás, mamás, ¿no? Procurando hacer cambios en nuestros patrones de crianza para mejorar la relación, no solamente de padres e hijos, porque se impacta la familia completa, entonces es el beneficio para la familia completa. Mm, Llevo ya este tiempo más o menos acompañando familias, acompañando papás y mamás, Glenis, es certificada dentro de lo que es una crianza consciente, una crianza efectiva, y en generar relaciones. Cuando se involucra uno en este ambiente, se da uno cuenta que, como te digo, trabaja uno padres e hijos, pero la relación se impacta a la familia y también la necesidad de ver el techo de esa familia, que es la relación de parejas. ¿No? Entonces, todo esto bajamos de forma particular, pero que al final termina siendo un todo. Excelente, mira, y justamente lo que tú estás diciendo, esto nos va a dar una base necesaria para entrar en este tema tan importante que en muchas ocasiones se hace falta por el día a día, como lo estamos viviendo, los retos hoy en día que nos estamos enfrentando como padres y cómo se va acortando este tipo de comunicación efectiva que tenemos que tener y cuáles son los resultados de esa situación. Por eso hoy el tema que traemos es creando los lazos fuertes con tus hijos, pero ¿con qué? Con la magia de la comunicación. Cuando no hay una comunicación fluida, cuando no hay una comunicación abierta, cuando no hay una confianza entre los hijos, entre los padres, entre la pareja, puede causar un caos. Entonces, de verdad, mi querida Lucy, le doy muchas gracias a Dios por tenerte, porque yo sé que esa es experiencia que tú tienes que encaminando padres
a esta altura, yo sé que nos va a traer mucha luz en este tema tan importante. Para comenzar, vamos a estar viendo sobre ese ciclo, sobre el ciclo de reacción. Recuerden que en nuestra comunicación, cualquier situación que pasa, podemos reaccionar. Entonces, ¿qué nos surge al entender de qué manera nosotros reaccionamos? Entonces, si me puedes explicar un poquito de eso, Lucy, para saber qué es el ciclo de reacción dentro de la comunicación. claro que sí, Glenis. Fíjate que primero que todo, ni siquiera nos estamos dando cuenta que es una reacción o que estamos reaccionando. O sea, estamos viviendo de una forma, digámoslo así, yo lo digo un poco dormida, que ni siquiera nos estamos dando cuenta que hay una reacción, que suceden retos que en lugar de atendernos, estoy reaccionando a ellos, ¿no? Y ese reto puede llamarse hijo, esposo, trabajo, tráfico en la calle, etcétera, etcétera. Todo definitivamente se vuelve un reto y se presentan retos, pero no estamos siendo o conocedores, no porque a veces, digamos, esa sea la intención, sino que es que no lo estamos sabiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Mm, que cuando se presenta un reto, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Como aquello de dar una instrucción, o pedirle un favor al marido, vamos a hacerlo de forma integral, ¿no? Pero parece que entonces no me escuchan, ¿no? O recoge el reguero de la sala o apaga la compu que vamos a cenar, etcétera. Y parece que hay oídos sordos allí, ¿no? No hay quien escuche. Entonces uno vuelve y repite, ¿no? Pues a ver, ¿será que no hablé muy fuerte? Vuelvo y digo, pido el favor, pero resulta que no pasa nada. O ahorita, o espérate, ¿no? Hay respuestas así como que parece que lo que yo digo no importa. Es que es lo que empieza uno a sentir como persona, ¿no? Aquel que está dando la instrucción. Entonces, pues claro, aquel que está interesado en que se le escuche, que se le haga caso a lo que se está diciendo, empieza a sentir algo dentro, ¿no? Ya ahí empieza a haber como una incomodidad dentro, llámesele molestia, rabia, como le quieres poner, ¿no? Eso ya es individual. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que llega el momento en que como no fui escuchada o escuchado, como que parece que soy invisible o todo aquello que empieza uno a pensar, pues me lleva a reaccionar, ¿sí? Y la forma más común de reaccionar es cuando pego el grito, cuando voy y pum, le bajo la tapa a la computadora del chico porque y voy y le pego el grito al marido, pero es que no me escuchan, parece que yo fuera loca, bla, bla, bla. Todo lo que uno pueda decir que ofende, lastima. Entonces, fíjate, Gladys, que cuando uno reacciona, suceden dos cosas. Bueno, suceden más, pero vamos a mirarlas desde estos dos lugares, ¿cierto? Primero, que aquel que lo hace, o sea, que aquel que sintió la molestia y se fue a la reacción, está, cada vez que lo hace, está afianzando más aquello que lo hace reaccionar. O sea, eso que me impacta, eso que me molesta, eso que me pone triste, eso que sucede dentro, se afianza más, se arraiga, ¿no? O sea, se instala más cómodo allí y no lo estamos sabiendo. Segundo, por supuesto que lo que yo saco, lo que yo externo, porque puede ser desde mi voz o puede ser desde mi Acciones. corporalidad, desde mis acciones, pues está impactando al otro y también está llevándolo a introyectar información errada como la recibí yo, ¿sí ves? O sea, estoy creando un patrón que se repite. Entonces, eso sucede con los hijos porque ejerce ese poder. Lo que yo Mm, digo impacta y el chico termina introyectando información y sintiendo en su cuerpo una experiencia que no es sana, por supuesto, porque no sale de un bienestar, ¿cierto? No surge de un bienestar de esta otra persona. Y en relación al marido, pues lo que hacemos es empezar a crear distancia en la pareja. O sea, por supuesto, cuando yo reacciono frente a un reto, no estoy logrando nada que proponga algo nuevo o que proponga algo funcional, ¿cierto? Que suceda algo funcional, ¿sí? Entonces, una reacción desde ningún lugar es buena, es sana. Una reacción. ¿Qué necesito?
empezar a trabajar dentro de mí, a observar dentro de mí qué es eso que me hace sentir tan molesta, enojada, triste, abrumada, etcétera, que me lleva a esa reacción. O sea, el reto no es, oye, me acerco, miro a mi hijo, le digo, oye, mira, ya está la cena, ¿te parece si cierras, terminas por ahora y vamos y compartimos, bla, ¿no? Algo diferente que proponga una acción, que proponga. Lo mismo con la pareja, ¿no? O sea, ¿te parece? Mira, se va a enfriar, lo preparé con tanto amor, está tan rico, ¿te parece si vamos y compartimos? Etcétera, lo que surja desde un lugar de no reacción, sino de conciencia despierta, ¿sí? A ese Mira, nivel necesitamos llegar trabajándonos cuando nos observamos qué es eso que a mí me hace reaccionar, porque la situación no es del otro, es mía, ¿sí? ¿Se hace sentido esto que sí, compartan, Lenis? claro, claro que sí, hace mucho sentido. Y de una vez me estaba hablando sobre las estrategias, porque una buena estrategia es la que tú dices. Yo siempre, cuando traigo este tema, soy madre de dos niños, bueno, de tres, de 5, 8 y ya que lo va para 8 y 15. Entonces, este tipo de situación me lleva a mí a una conciencia, a yo misma proyectarme de qué manera yo reacciono. Pero hay un punto importante, Lucy, que aquí me quiero detener. Cuando tú sabes el por qué, que ahorita lo vamos a estar definiendo, el por qué yo reacciono así, o sea, el por qué esas personas, nosotros como padres podemos tener este tipo de reacción. Que cuando reaccionamos, por lo general, no reaccionamos de una manera esperada, o sea, de la que se espera. Entonces, ubicándome yo a un ejemplo llano, por ejemplo, que lo apague el televisor. El niño sigue, 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 sigue. Te dije que apagara el televisor. Sigue, 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 sigue. Ya entonces ahí es donde yo estoy sintiendo que fue lo que tú dijiste. O sea, lo quiero venir a traer a un ejemplo vivo, que eso nos pasa muchas veces y constantemente a nosotros como padres. Entonces ya comienza como a sentir como ese malestar dentro de ti y ahí ya, ahí sí yo digo, el padre sabe cuándo va a reaccionar, sabe. Ahora bien, lo que no sabe, que es lo que vamos a decir aquí, el por qué reacciona de esa manera y cuando lo detecta, qué estrategia podemos implementar para eso. Como gracias a Dios, Lucy, y te doy y estoy sumamente agradecida de ti, me llevaste mi proceso y pude comprender eso y yo digo, wow, qué lindo es conocer cuando uno está haciendo cosas que se están repitiendo en el tiempo o patrones que se están repitiendo en el tiempo y que de una manera u otra los más afectados son nuestros hijos, los más afectados son nuestros seres queridos. En muchas ocasiones siempre decimos, no, porque yo nací así, o porque me crecí así, o porque a mí me crearon así. Bueno, vamos, ya le di un poquito el por qué reaccionamos, o sea, el por qué el padre reacciona de esta manera. Ujú. Me encanta, Glenny, sobre todo algo muy, muy importante para que uno empiece a comprenderlo y a que lo quiera seguir comprendiendo, primero es no sentirse culpable. O sea, no sentir que qué malo he sido, qué mala he sido, sino más bien, ok, me estoy dando cuenta de que esto es lo que está pasando, ¿cómo empiezo a hacer algo diferente? ¿Sí? Es eso, ponernos en acción, volvernos responsables realmente de lo que está sucediendo para tomar acción y poder dar solución a esto, ¿no? Entonces, mm, ¿qué ocurre? Que todos los seres humanos, todos los seres humanos venimos de una familia, venimos de una mamá y de un papá, de una mamá que puede ser que estuvo, de un papá que puede ser que estuvo un ratito y no estuvo, etcétera. Pero venimos de unos adultos que nos Ujú. acompañaron, ¿sí? Y estos adultos, a partir de su misma historia o de su misma forma de entender sus herramientas para acompañar a este pequeñito, ¿cierto? A crecer, pues fueron impactando de una u otra forma. Impactando de forma positiva, claro que sí, pero también de forma no tan positiva. Situaciones que dejaron allá en nuestro interior como emociones congeladas por momentos que se vivieron, que ¡pum! Impactan dentro de uno y quedan allí como congelados en el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros niños empezamos a
recibir información, necesitamos recibir información de qué es el mundo, ¿cierto? Y empezar a hacer una construcción dentro de lo que es el mundo, de acuerdo con qué o de acuerdo a qué, a lo que escucho, a lo que veo, a lo que vivo como experiencia y al entorno, ¿no? Donde yo me estoy desarrollando. Entonces, fíjate que todo eso son los ingredientes que empiezan a crear dentro de uno y no es no es una sola situación, muchas veces la que a uno le impacta, pero esas situaciones que se vivieron en la infancia, que fueron fuertes, van creando dentro, van dejando dentro esa huella, ese impacto dentro, que es como me empiezo a reconocer como soy yo y cómo es el mundo, ¿sí? Entonces me vuelvo enojona, me vuelvo callada, me vuelvo retadora, me vuelvo triste, introvertida, muchas formas, pero son sencillamente como esas protecciones que de niños utilizamos para protegernos de, como bien lo digo y valga la redundancia, de una situación que me estaba generando malestar, ¿sí? Entonces, como adulto, eh, vivo experiencias, fíjate que eso es lo que sucede, que es maravilloso porque todos podemos encontrar la respuesta. Como adulto, yo vivo una experiencia que me trae una emoción, ni siquiera es una situación, ni siquiera es la misma situación, aunque puede que sí lo sea, ¿no? Que me trae me vuelve a despertar esa emoción que sentí en alguna situación de mi infancia. ¿Sí ves? Entonces uno dice, ah, no, pero es que mi mamá repetidamente me lanzaba la chancleta, o de una vez me pegaba el golpe, o me pegaba el grito y gritaba y decía cosas feas. Entonces, todo eso vuelve otra vez a recrearse. Fíjate, Glenis, que cuando nosotros papás o mamás estamos viviendo ese momento, esa experiencia, ¿cierto? Y sentí aquí como la molestia, el enojo, no me están escuchando, es como si llegara esa niña chiquita, me quitara del lugar y se pusiera ella a vivir la experiencia de la familia. Entonces, entonces ahí es donde vemos que las reacciones son desde el lugar más infantil. Es como una defensa, ¿sí? Ay, me grito y regaño y culpo y todo eso, ¿no? O escapo, lo que sea que suceda. Pero entonces no estamos siendo el adulto o la adulta acompañando o viendo ese reto y atendiéndolo, sino que nos ha secuestrado ya ese niño o heridito o dolido, ¿cierto? De la infancia, ¿sí? Entonces necesitamos irnos a buscar allá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me enojo tanto cuando no me escuchan? ¿Por qué me da tanta ira cuando doy una instrucción y parece que no me escuchan? Soy invisible. ¿Sí? Ese por qué sucede dentro de mí, necesito irlo a buscar allá, atrás, para poderlo resolver hoy. Esto, Lucy, de verdad me hace mucho sentido y al final vamos a dar unas recomendaciones que todos los padres que nos están escuchando sería importante de que se dieran la oportunidad de buscar a ese niño que está allá, curarlo para poder ver resultados. Entonces, de verdad que me hace mucho sentido, Lucy. Me gustaría ya con esto, para entrar en un tema también que me apasiona bastante. ¿Cuáles son tres recomendaciones o estrategias para cuando ya nos demos cuenta que estamos reaccionando, que estamos frente a un patrón que se está repitiendo de reacciones? ¿Cuáles son esas tres estrategias fundamentales que nos puede ayudar a cualquier padre, no importa en qué situación, en qué etapa de la vida te encuentres, para poder enfrentar esa situación? ¿Cuáles son esas tres estrategias? Bueno, la primera, y yo diría que estas tres serían como el hacer un todo, ¿sí? Pero ¿qué Ujú. sería lo primero? Estar en observación de mi sentir constante. Parece que fuera loco, parece que fuera difícil, pero es lo mejor que podemos empezar a hacer, la observación constante de lo que pasa conmigo, de lo que estoy sintiendo. Sobre todo, hacer la observación cuando yo sé que son los momentos de dificultad en la familia. Uno ya sabe que es en la mañana o es en la tarde o es en la noche donde hay como esas contradicciones y esas situaciones. Entonces ahí me pongo en observación, ok, lo que está pasando.
¿sí? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Entonces, lo que yo primero invito a hacer cuando hago este acompañamiento es escribe. Lo primero que necesitamos hacer es poner sobre la mesa lo que está pasando para poderlo ver, porque si no, no lo voy a lograr decir aquí, es que esto es, aquí en esto voy a trabajar. Entonces necesito escribir para observarme una semana completa, con mucha conciencia, una semana, de qué siento, por qué me estoy sintiendo así. Este es el momento más retador para mí. Escribo, ¿cierto? Escribo cómo me estoy sintiendo. Y luego empiezo a hacer un trabajo. Claro, este normalmente se hace con acompañamiento, pero sí lo podemos llevar así suavecito y tranquilito, solos para empezar a experimentarlo. Entonces, ya escribí cómo me estoy sintiendo y escribo la situación que me llevó a sentir eso. Luego, voy a buscar un momento, necesito estar en mi momento, no en la situación y la dinámica familiar, sino busco un momento, un rato tranquilo para mí y empiezo a leer esto que pasó con el sentir y me voy hacia atrás y empiezo a recordar en qué momento me sentí, no que en qué momento sucedió, sino en qué momento me sentías. ¿Sí? Y busco allá atrás y empiezo a descubrir, ¿sí? Yo tenía 5 años o tenía 12 años y esto pasó y me dijeron y estaba yo, recreo la situación para también, ¿no? Recreo la situación y traigo ese sentir. Entonces, el tercer paso sería, ok, ya tengo lo que pasó hoy, lo que pasó ayer con el sentir y luego ya vengo a decir, ok, ¿qué me hubiera gustado a mí cuando esa niña de 5 años o ese adolescente de 12, ¿cierto? O de 15 le pasó esto? ¿Qué me hubiera gustado? Un abrazo, una palabra de aliento o un silencio, pero una certeza, que me vieran X, Y, Z. Para cada uno es diferente, ¿no? Entonces la reflexión por eso es tan única. ¿Qué te hubiera gustado? Entonces ahí es donde yo empiezo a darme yo, o sea, a darle a ese niño, a ese adolescente lo que necesitó. Y ahí es donde empezamos mágicamente, entre comillas, a sanar y entonces empieza a desaparecer ese patrón que me lleva a reaccionar que no, ni siquiera sabía, no había tenido la conciencia de darle un por qué o un qué está pasando conmigo. Empieza a ser un sanar ese niño o ese adolescente. Es una cosa maravillosa, pero Es es el trabajo hermoso. juicioso. Es muy hermoso, Lucy, lo que te está diciendo, y una parte importante también que dijiste que necesitamos acompañamiento, porque ¿qué pasa cuando yo no tengo herramienta como padre y me voy a visitar a ese niño dolido? O sea, yo voy a traer conmigo una situación que al presente, que en muchas ocasiones no tengo esas herramientas necesarias para poder enfrentar a este niño dolido. Entonces, creo que esa es una invitación extremadamente buena, ir, como tú dices, paso a paso, pero dándole a reconocer de que necesitan ese tipo de herramienta, ese tipo de acompañamiento, que para eso estamos nosotros aquí en Padres en Conexión, para ayudarte a conocer y ayudarte a navegar en ese pasado para que pueda traer tu presente más armonioso y pueda tener mayores resultados en cuanto a lo que es la crianza. Bueno, mi querida Lucy, seguimos creando lazos fuertes con tus hijos con la magia de la comunicación. Ya conocimos la manera de cómo reaccionamos, ya conocimos el por qué reaccionamos, ya no diste estrategia, es fenomenal para nosotros ir paso a paso, quitando esa reacción y en vez de reacción vamos a responder con amor. Vamos a entrar al corazón emocional. Aprendí mucho de ti esto, Lucy, cuando vemos ese corazoncito y me lo estabas explicando también, que yo sé que también lo vas a explicar aquí, ese corazón emocional, esas fuentes necesarias que uno como persona, como madre, como padre necesitamos tener para poder inyectar y para poder traspasar esas emociones. ¿Cómo entendemos nosotros, Lucy, en este conversatorio tan hermoso? ¿Cómo entendemos, cómo podemos conectar ese corazón emocional con las situaciones actuales que nos están pasando en caso de que tengamos situaciones con nuestra familia? Pues fíjate que todo este proceso maravilloso, Glenis, que acompañamos, este, es un todo.
O sea, se construye desde una base que es primero encontrar qué pasó conmigo, ¿cierto? Y de ahí para allá se va nutriendo todo. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente el corazón emocional es, a ver, lo voy a explicar de esta manera. Eh, Cuando nosotros estamos en embarazo, y obviamente con nuestras parejas vamos al ginecobstetra, ¿no? Para que nos evalúen, para que vayan haciéndole el seguimiento. Eh, Allí hacen seguimiento físico, ¿no? O sea, hacen la ecografía y miran que el niño esté todo completito y miran qué sexo es el niño o la niña, ¿cierto? Y miramos que esté bien. Miden que el corazón, que el líquido amniótico, todo físico, todo físico. Y es maravilloso, ¿cierto? Porque lo miramos todo desde ese lugar. Pero ¿en qué momento nos hablan de la formación del corazón emocional, que también es importante? Nunca, nunca. Siempre hemos ido al ginecobstetra y vamos a esa revisión del embarazo, del proceso de los 9 meses, pero nunca nos hablan de ese otro corazón que es nuestro segundo corazón, que es el emocional, que se está desarrollando en ese mismo momento, ¿ves? Entonces, fíjate, nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, pero también tenemos nuestro cuerpo emocional y por supuesto tenemos el cuerpo espiritual, pero bueno, de ese no hablamos ahora, sino específicamente del cuerpo emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese cuerpo emocional se nutre, así como la mamá se nutre comiendo y alimentándose bien por las recomendaciones del obstetra, y de la abuelita y de la mamá, ¿cierto? Todos procuran la alimentación sana para esa mamá y el esposo. Pero el alimento emocional, ¿dónde queda? O sea, ¿qué pasa con tus emociones? ¿Qué tanto ese alimento que tú estás dando porque te enojaste, porque tuviste una tristeza, porque sucedieron acontecimientos y estás emocionalmente alimentando a ese bebé también? Estás nutriendo desde ahí ese corazón emocional. Entonces, fíjate desde dónde viene, si en el primer momento de nuestro diálogo hablábamos del niño y del adolescente, fíjate desde dónde pueden venir esos patrones que se crean y se construyen desde ese primer momento en el vientre, ¿no? Entonces, fíjate lo interesante de trabajar todo esto de manera juiciosa, con mucha conciencia, porque ese corazón emocional, dentro de los primeros 7 años, que se construye, que se desarrolla todito, es el que va a dar el piso de nuestra personalidad, es el que va a empezar a construir por dónde voy a pisar yo. Entonces, piso firme o piso de manera insegura, ¿sí? Como si estuviera caminando en un lodo, o de qué manera voy a construir ese piso. Y es que eso es otra cosa que tampoco no la sabemos, ¿sí? Muchas veces, por supuesto, y vuelvo y digo a los papás y mamás y adultos a que acompañan chicos, niños, que no se sientan culpables. Lo que nos necesitamos sentirnos es responsables y animarnos a empezar a integrar esta nueva información para empezar a resolver lo que estamos viviendo como adultos, ¿no? Porque viene de ese lugar, ¿no? Entonces, el desarrollo y la construcción de ese corazón emocional en el que habitan las necesidades básicas de los seres humanos. Oye esto, necesidades, no caprichos, ¿sí? Son necesidades que al igual que el agua y la comida son necesidades para el cuerpo físico, este cuerpo emocional tiene necesidades que, valga el pleonasmo, se necesitan nutrir, ¿sí? Pero necesitamos conocerlas para eso, ¿sí? ¿Para qué? Para poder vivir no una vida perfecta, ni tener las emociones totalmente alineadas y perfectas, no, pero sí vivir una experiencia de vida más bonita, porque desde ahí surge mi comunicación. ¿Sí? Desde ese lugar emocional surge mi comunicación. Hoy estamos hablando de cómo podemos tener una bonita relación con nuestros hijos porque transformamos la comunicación. ¿Desde dónde necesito transformarla? La respuesta es desde mi lugar emocional, desde ese corazoncito que estuvo desarrollándose desde el vientre de mamá y luego lo que vino en nuestras etapas de desarrollo de todos los seres humanos. Se nutrieron esas necesidades, se tuvieron en cuenta, las conocíamos, sabíamos que eso existía. ¿Ves? Ahí hay varios interrogantes, pero que para hoy día la ciencia, gracias a Dios, nos trae respuestas. O sea, sí hay forma de resolverlo y siempre será el mejor momento, Glenis. Tenga mis hijos pequeños,
los tenga adolescentes, los tenga ya fuera de la casa, siempre va a haber lugar para resolver aquello que no se hizo tan bien porque no lo sabía, Exacto. ¿sí? Mira, pues sí, esa era la siguiente pregunta, pero gracias que me la respondiste. Es justamente eso. A ti, mami, papi, que me están escuchando, tutora, abuelita, que nos están escuchando en este momento, te invitamos a que nos deje aquí cualquier pregunta que desee para responder o que simplemente nos diga de qué manera estuviste tú reaccionando y invitándote a que también no escriba una sola palabra para poder expresar y cambiar esa reacción a responder, a saber responder. De verdad, Lucy, encantada de escuchar de qué manera podemos ir transformándonos y eso me hacía yo la pregunta que yo sé que muchos padres que nos están escuchando también se hacen este tipo de preguntas. O sea, ya no pude yo darle o no me pudieron dar a mí como padre este cuido desde los 0 hasta los 7 años. Ya reacciono por sí, soy una persona violenta, soy una persona que cuando yo hablo a mí hay que escucharme y anyway, o sea, ya yo sé que yo no tengo remedio para nada y así mismo yo estoy creando a mis hijos. Pero qué bueno y qué aliento me das y a los padres que nos están escuchando, justamente esto, que sí hay tiempo, no importa en qué etapa tú estés, que vamos a hablar ahorita de las etapas, no importa en qué etapa tú estés, hay tiempo para lo que me está diciendo Lucía, para poder trabajar esta mal parte de reaccionar. Entonces, conociendo primero nuestro corazón emocional. Y sí, también me estaba ilustrando, Lucía, cuando estaba diciendo de la parte de que vamos al ginecólogo, de que no nos evalúan. Yo dije, pero claro, o sea, si ahí mismo no tienen a una persona que nos ayude a identificar este corazón emocional, ahí mismo salimos del ginecólogo y nos vamos directo a esta parte que nos van a estar instruyendo para nutrir este corazón emocional. Qué bonita respuesta tuviéramos hoy en día en nuestras adolescencias, en nuestras infancias, en nuestra adultez. O sea, que estas etapas de la vida se marquen, pero positivamente. Es muy bonito esto, Luz. Muy, muy bonito. Bueno, mi querida Lucy, ya conocemos este corazón emocional. Vámonos ahora a cómo influye el conocernos nosotros como padres. Como bien dijiste al principio, todas las personas somos totalmente diferentes, todas las personas tenemos características, temperamento totalmente diferentes. Vamos a estar hablando sobre esos estilos parentales, en dónde encajas tú que me estás escuchando, en qué estilo parental tú encajas para poder establecer con esta parte de que yo tengo este tipo de estilo parental, cómo puede afectar e influenciar de manera positiva a la comunicación con mis hijos. Entonces, sí me gustaría, y eso es sumamente importante porque de ahí va a depender en crear ese lazo fuerte con nuestros hijos. Conocernos, saber cuál es mi temperamento, saber cuál es mi estilo de crianza para poder conectar y tener unos lazos familiares mejores con mis hijos. ¿Cómo afecta esto? Ok, Glenis, ahora hablando de esos estilos, es también algo maravilloso que cuando yo lo conocí, wow, fue un bombazo para mí porque me ayudó muchísimo. Y fíjate, vuelvo y insisto, estamos muy alineados en este momento en mejorar la relación con nuestros hijos, pero yo insisto siempre en que impacta realmente a la familia, ¿cierto? Entonces, esta herramienta yo la voy a poder trasladar, claro, ejercitándola, ¿no? Con observación a cualquier ámbito de mi vida. ¿M? ¿Por qué? Porque sucede que todos tenemos, todo en nosotros habitan, digamos, estos tres estilos de papás, que son los tres estilos de hijos, habitan en nosotros, están todos y podemos jugar con ellos. Esa es la maravilla. Pero ¿qué ocurre? Que siempre hay uno que es predominante, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres únicos, somos seres que venimos a la vida a algo y nos marca necesariamente para qué, para acompañarnos en ese camino, ¿no? Y estos estilos, de acuerdo con todo el estudio maravilloso realizado, digo, la ciencia siempre algo que va muy de la mano.
con todas estas situaciones emocionales. Siempre la ciencia va muy de la mano. Y encontrar que nosotros tenemos esas diferencias de estilos de acuerdo al instinto, ¿no? Al instinto que más se acondicionó conmigo porque voy a cumplir X o Y misión en la vida, ¿no? Característica especial de cada uno. Pues estos estilos parentales surgen de los instintos, nada más y nada menos, que es con lo que venimos los seres humanos, ¿no? Siempre se habló de que los instintos eran animales. No sé si para todo el mundo ha sido tan, cuando yo lo recordé, escuché la voz de mi papá hablando de los instintos animales, ¿no? Y muchas veces por ignorancia, por desconocimiento o porque era lo que se creía, esos instintos se fueron como dejando a un lado. Cuando venimos con ellos instalados para protegernos, para advertirnos, para alejarnos del dolor y acercarnos más a un momento placentero, ¿no? O sea, es aquello que nos advierte. Bueno, pues de estos tres instintos, que son el instinto de la relación, el instinto sexual o de creación y el instinto de supervivencia, surgen estos estilos parentales. Cuando yo reconozco, observo a mis hijos y puedo decir, cada uno diferente, puedo decir, este es más desde este instinto, este es más desde el otro, etcétera, ¿cierto? Aún dentro de ellos habitando los tres instintos. Vuelvo y digo, igual uno es el que más, es el que más fuerza tiene dentro de cada ser humano y está bien. Entonces, esa observación como papá o como mamá, ¿cierto? Necesito hacerla, porque la que necesita o el que necesita moverse es el adulto, ¿no? Dentro de esos estilos. Cuando mi hijo está actuando de esta u otra forma, yo necesito moverme al estilo que hace match con ese momento de mi hijo, ¿sí? Bueno, nos llevaría un tiempo largo, Glenis, explicar cada uno, ¿cierto? Con todas sus características. Por Yo eso lo menciono. por eso el acompañamiento es tan maravilloso, pero un podcast nos da para tratarlos así por encimita, ¿no? O para mostrarle a los papás que hay herramientas para resolver el cómo yo me vuelvo el papá o la mamá que mi hijo está necesitando. Y ese es momento a momento. No es, ya me volví y para este voy a hacer así, y para este voy a hacer así, y para este voy a hacer. No, por eso es que no nos funciona lo mismo para todos los hijos, porque necesito buscar ese estilo de papá que empata perfectamente con el estilo que hoy tiene o que en este momento tiene mi hijo, ¿sí? No sé cómo escuchaste lo que expliqué, Glenis. Si quisieras preguntarme más pero tú lo ves desde allá, desde quien me está Ya lo escuchando. Claro, claro que sí. Mira, es justamente esta parte como le estás explicando, que no hay estilo parentales ni buenos ni malos. Eso ya está más que claro, pero sí hay uno que predomina. Pero qué importante es, Lucy, cuando realmente uno reconoce esas fuerzas, esas habilidades, esas debilidades para poder transmitir este tipo de crianza con nuestros hijos. Entonces, creo que aquí, más que una pregunta, sería cómo yo, siendo un papá dominante, autoritario, cómo yo puedo, en base a mi temperamento, en base a mi comportamiento y a mi estilo parental, cómo yo puedo tener una comunicación, qué estrategia fácil para yo reconocer primero que soy ese estilo de padre y cómo yo puedo tener una comunicación con mis hijos. Ok. Bueno, fantástico, porque entonces nos vamos a enfocar solamente en ese estilo como por el ejemplo, ¿cierto? Claro, Porque si no se nos va. Existe ese estilo de papá que es ese papá autoritario. Digamos, podemos decirle un papá exitoso, un papá que tiene toda su voluntad y todo, va encaminado siempre al éxito. Y está muy chévere tener un estilo de papá o mamá así, que orienta, que dice que se hace, cómo se hace, ¿cierto? Y es alguien que se ha venido desarrollando a partir de ese instinto sexual, que es no más que la sexualidad como tal, es el poder.
¿cierto? La creación, el impulso, ¿sí? Entonces, ese papá está orientado por ese instinto más fuerte, ¿no? Porque tiene los otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese papá puede ser muy chévere en relación a la crianza o al acompañamiento de sus hijos, desde ese lugar positivo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Yo te digo, vamos, yo te enseño, etcétera, etcétera, que sí se puede, ¿sí? Pero cuando ese papá también, y fíjate que esto tiene que ver con, desde el primer segmento, de lo que hablamos en el primer segmento, Ujú. cambia y como tú no, o sea, para lograr mi meta de que es el éxito siempre, entonces, si mis hijos no me escuchan, si mis hijos no atienden lo que yo digo, si no me prestan atención, entonces yo me saco todo mi poder, pero no para impulsar algo sano, sino termino aplastando la voluntad de mis hijos para lograr esa meta. O sea, que todos mis hijos deben ser perfectos, que todos mis hijos deben ser los número uno en el colegio, que mis hijos deben tener notas de 9 en adelante y casi no se acepta, 10. O sea, todo les debe resultar perfecto a esos hijos y resulta que eso no sucede en la vida real, nada es perfecto. Pero este papá desde ese impulso, ¿cierto? Desde esa voluntad y desde esa fuerza que trae, puede terminar aplastando, lastimando y destruyendo todo el corazoncito emocional de sus hijos por lograr su meta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos el lugar disfuncional. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un papá de ese papá que invita al éxito, que sabe que sí se puede, ¿cierto? Desde ese lugar positivo. Pues si yo tengo un hijo que está lleno de miedo, inseguro, ¿no? Que ese es un estilo de hijo. Inseguro, que no se atreve, que siente que no puede, que es incapaz, es que yo no lo logro, es que yo soy el más menso, es que yo no saco las buenas notas. Cuando viene este papá y le inyecta toda esa fuerza positiva del impulso, ¿cierto? Lo saca de ese lugar, pero desde el buen lugar, ¿no? O sea, ese niño que está arrinconado aquí, lleno de miedo, imagínense un niño allá introvertido, contraído, lleno de pánico, no me atrevo, soy el bruto, todas esas creencias. Viene este papá y le dice, no, mira, yo sé cómo se hace, camina, vamos los dos, yo te enseño, vamos juntos, si nos equivocamos no pasa nada, lo volvemos a hacer, mira que sí se puede, no estás solo, te puedes equivocar y te puedes levantar otra vez, ¿ves? O sea, esta fuerza termina siendo muy positiva para el estilo de este hijo que está contraído y lleno de miedo, ¿sí? Esos son los juegos o las conexiones perfectas, perfectas entre comillas, que se logran cuando reconozco estos estilos de padres y estos estilos de hijos, ¿sí? Por eso resulta ser una herramienta maravillosa, porque este adulto puede terminar resolviéndose él mismo cuando encuentra con su conciencia que ese niño adentro está lleno de miedo. Y entonces sale el adulto a hablarle a ese niño y a decirle, no te preocupes, que hoy yo logré esto. No te preocupes, que pasa esto en la vida. Y entonces ese niño interior también se sana desde ese lugar. Excelente. Sí, Mira, una maravilla. eso lo íbamos a dejar al final, pero quiero hacer esta pausa. Vamos a estar regalando una sesión totalmente gratuita, una sesión diagnóstico para ti, padre, madre, abuelita, tutor que no está escuchando. Si quieres saber en qué estilo parental tú te encuentras en este momento, conocer tus debilidades y fortalezas y ponerlo en función para que esto, valga la redundancia, pueda funcionar mejor esta creación de lazos fuertes, te invitamos a que nos escriba sesión gratuita y uno de nuestros profesionales se van a estar contactando contigo. O también te invitamos a que visite www.padresenconexión.com. Ahí está mi querida Lucía, ahí están muchísimos profesionales y arriba dice contacto. Comienza a escribir sesión totalmente gratuita y te vamos a estar contactando. De verdad, Lucía, ya estamos cerrando con esta maravillosa conversación sobre creando lazos fuertes para nuestros hijos con la magia de la comunicación. Y no quiero terminar, Lucy, sin hacer mención sobre esta etapa de la vida, o sea, estas etapas que vamos pasando los seres humanos y qué tan importante es esta conexión para crear esos lazos fuertes. Ya estuvimos hablando sobre la reacción, o sea, cómo nosotros como padres podemos reaccionar, qué es y cuáles son las estrategias que podemos implementar en caso de que estemos reaccionando y no respondiendo. Estuvimos hablando sobre este corazoncito emocional, la importancia que desde que el niño entre, yo creo que mucho antes, tenemos ya que ir trabajando en este corazón emocional para poder brindarle
emociones firmes a nuestros hijos y estuvimos hablando también sobre los estilos parentales. Qué tan importante es conocer nuestros estilos parentales. Ahora vamos a estar hablando sobre las etapas de la vida. Cómo estas etapas de la vida nos llevan a nosotros como padres a establecer una crianza positiva en nuestros hogares. Entonces, mi querida Lucy, vamos a mencionarla así rapidito, pero recuerden, escriban sesión o visiten a www.padresenconexión.com, solicita tu sesión gratuita y uno de nuestros profesionales se van a estar contactando contigo. Explícame, Lucy. Bueno, mira, pues es que todo que es una maravilla porque vuelvo y insisto, ¿no? Todo se une. ¿Qué pasa? Que esas etapas de la vida son específicamente lo que, o sea, estas etapas que nosotros vivimos desde el momento cero, ¿cierto? Del vientre de mamá, son etapas naturales del ser humano, que son los que van componiendo, desarrollando el corazón emocional, por supuesto, formando nuestro cuerpo emocional, ¿sí? Si yo voy entendiendo las etapas por las que el ser humano va viviendo, en este caso, las etapas de tu hijo, ¿cierto? Pues entonces voy a poder tener una mejor relación. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo qué está pasando en ese cuerpito, que en este momento, ¿cuáles son? Vuelvo a lo que les comentaba ahora, las necesidades básicas que necesita en este momento nutrir ese corazón emocional, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy día o en esta etapa de la edad de mi hijo está necesitando? ¿Sí? Entonces, fíjate que, que hay etapas cada 7 años se cumple un ciclo. O sea, es como si cada 7 años, desde el momento cero a los 7 años, se conformó, se construyó, se desarrolló ese corazón emocional y cada 7 años nos brinda la oportunidad otra vez de volverlo a reconstruir, a sanar, ¿cierto? A nutrirlo como correspondía. Entonces, dentro de esos 7 años existen resumidamente 4 etapas, ¿no? 4 o 3 etapas dentro de esos 7 años. Y sucede en estos ciclos, ¿sí? Entonces, cuando estamos en los primeros 7 años, pues vivimos la experiencia de que casi que se vuelve cíclica, que es el desarrollo de la confianza, ¿cierto? O sea, del me siento seguro, estoy aquí porque me esperaban, ¿cierto? Luego viene cuando me desarrollo, abrirse esta otra etapa que es el desarrollo de la pasión, o sea, de todo lo que necesito yo experimentar en mi cuerpo, ¿sí? De sentir, de palpar la experiencia de la emoción, ¿no? Toda esa experiencia, poderla vivir desde esa primera etapa. Luego se desarrolla el del valor personal, ¿no? Ese afianzamiento del yo soy, yo existo. Esa es una etapa hermosa de los niños, que es la más berrinchuda de todas en estos primeros 7 años, pero es la reafirmación del yo. Y muy contrario, cuando no se comprende, pues se impacta, se afecta de forma muy negativa esa parte, ¿no? Que también es el acompañamiento, claro, que hacemos para entender cada una de estas etapas. Y luego viene la de la conexión, o sea, esa relación conmigo misma, que lo aprendo observando a cómo mis adultos se relacionaron, ¿cierto? Cuánto se amaron, cuánto se pusieron en primer lugar, cuánto me amaron a mí, cuánto me enseñaron esa dinámica de dar y recibir amor, ¿sí? Entonces, fíjate, digamos que este ciclo que comento rápidamente se vuelve a desarrollar cuando cumplimos 8 años. O sea, cada 7 años, de los 8 a los 14 años, vuelve otra vez a aparecer esta necesidad de sentirme confiado, de sentir que tengo la posibilidad de conquistar al mundo y hacerlo a mi manera, ¿sí? Desarrollar mis pasiones, de identificarme como yo soy, ¿cierto? Hacer la identificación de este ser, cómo soy yo. Entonces empiezo a tomar distancia durante segunda etapa de estos otros 7 años, a tomar distancia de lo que papá y mamá decían, ¿cierto? De lo que ellos creían y empiezo a construir hacer esa propia construcción desde mi experiencia de vida, ¿no? Porque ya tengo diferentes situaciones, que es el colegio, que de pronto son los lugares a donde me llevan a entrenamientos de, de deporte o de arte, tengo mi familia, los primos, ¿sí? O sea, tengo varios ambientes de donde yo empiezo a nutrir, pero necesito el acompañamiento de papá y mamá. ¿Para qué? Para que me den esa dirección,
para que me armen el caminito por donde yo voy a poder desarrollarme, ¿sí? Bueno, y por último vuelve otra vez a moverse el tema del sentido de la conexión, o sea, cómo me relaciono con mis pares, ¿no? Y en la medida de mi edad, pues voy teniendo necesidades diferentes en esa etapa, ¿no? Porque empiezo a compararme con el otro, empiezo a ver necesidades distintas como que ya me, que ya me gusta el sexo opuesto, como sea, me gusta y entonces eso hace que yo me empiece a revisar, a mirar, a decir cómo estoy mejor, cómo me muestro mejor, ¿ves? Sigue siendo como esa identidad propia. Muchas veces nosotros como papás, sin comprender estas etapas, chocamos, chocamos. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo así? Pero es que estos son tus amigos y tú eres otra cosa. Pero es que aquí son unas reglas y unas normas. No, pero es que tú no puedes esto, tú no puedes lo otro. Ese es el choque. ¿Cómo concluyo esto? Cuando yo comprendo de qué va cada etapa de la edad de mi hijo, qué está pasando con él adentro, entonces papá y mamá ya pueden relacionarse de mejor forma, porque también hay, para papá y mamá hay herramientas que te hablan de qué no hacer y qué sí hacer, cómo se hace mejor. Esto mejora y volvemos a lo que nos trae hoy acá, Glenis, y si lo vemos en un todo, nos lleva efectivamente a una mejor comunicación, porque estoy entendiéndote y me estoy entendiendo yo. Entonces eso hace que haya un acercamiento, que haya una relación de comunicación verbal o no verbal, la que se necesite, de acuerdo a la etapa, pero que sea de una forma sana, de una forma más armoniosa. Vuelvo y digo, no perfecta, no nos vamos a ir a la perfección, pero sí más armoniosa, más de acercamiento, más de comprensión, ¿sí? Más tranquila para toda la familia. Eh, Este es un tema largo, o sea, es un tema largo, es minuciosito, pero es bonito, es muy bonito de entender y se vuelve un todo maravilloso y uf, las familias no, transforman de una manera muy bonita. sí, claro, claro. O sea, si podemos poner en práctica estos cuatro puntos importantes que aquí tratamos, creando lazos fuertes y entendiendo que para tú crear un lazo fuerte, tú tienes que conocer la historia. Entendiendo que para tú crear un lazo fuerte, tú tienes que tener estrategia y tienes que tener un acompañamiento si no lo tuviste en esa primera etapa, segunda y tercera etapa. Entonces, para entrar ya a la cuarta etapa, como estabas diciendo, necesita tener esos conocimientos. De verdad, yo estoy ahorita cerrando y cierro con esta pregunta respondiendo. O sea, ¿cuál sería esta comunicación o estas estrategias que tenemos que tener con nuestros hijos, nuestros adolescentes? Yo diría ya en la parte de resumen, mi querida Lucía, es teniendo o formalizando un diálogo abierto, estableciendo confianza en nuestros hijos, no importa la edad que tengan, respetando lo que ellos nos dicen, respetando sus características, respetando sus temperamentos, respetando sus personalidades y también es fundamental respetar sus espacios. En otro de los encuentros, una de las cosas que decía respetando los espacios, no es esos espacios que ahora mismo los padres están, bueno, tienen su habitación y yo aquí no puedo entrar porque esa es su habitación y el niño tiene 15 años y dura 20 horas en la casa, cerrado en esa habitación y yo no puedo entrar porque esos espacios no. No estamos hablando de ese tipo de espacio, estamos hablando de ese espacio emocional, de que tienen que tener tiempo para entrarse en sí mismo, respetar y poder hablar en el momento adecuado. Porque cuando tú hablas justamente con un adolescente y no le respeta ese espacio emocional, entonces ahí vienen los shocks. Entonces, vamos a respetar esa parte y vamos a tener un diálogo y una comunicación más fluida. Mi querida Lucy, creo que dimos mucho, Quiero, mucho, claro quiero que sí. interrumpirte un segundito Ah, antes de que cierres, dime. Denis, porque me parece interesante un poco el tema del espacio, ¿sí? Y si bien es Ujú. cierto, como tú dices, no, entonces el niño dentro de su habitación 20 horas y no se puede entrar allí. La pregunta es, ¿por qué mi hijo necesita estar encerrado 20 horas? ¿Sí?
¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo que mi hijo ve esa necesidad o siente la necesidad de estar tan aislado? Ahora bien, cuando yo voy comprendiendo qué sucede con el adolescente, seguramente sí va a necesitar sus espacios y seguramente sí va a necesitar que sean respetados sus momentos, ¿sí? Pero es diferente entrar en el acuerdo porque hay un diálogo, como tú bien lo dices, ¿sí? De que tenga sus espacios y quizás ya no es el mismo chico o el mismo niño que venía encima de uno a jugar y que todo el tiempo estaba como demandando esa presencia, ¿sí? ¿Mm? Más bien empieza a ser distante. Pero por supuesto, necesitamos la observación de los extremos, ¿sí? Porque si bien es cierto, no necesitan y no voy a ser invasivo, ¿cómo sí lo voy a hacer y de qué forma lo voy a hacer para que no tengan la necesidad de aislarse completamente? ¿Sí? Entonces, ahí es donde están esos puntos medios que son bien importantes comprenderlos. Es que miren, cuando yo tengo sobre la mesa puesto así claramente qué es lo que está sucediendo, pues lo que está puesto sobre la mesa, puedo tomarlo, moverlo, hacerlo, sobarlo, arreglarlo, lo que sea que necesite. Pero cuando no hay nada, cuando no lo sé, No pues no sabes. sé, seguirá pasando y seguirá habiendo más distancia y seguirá habiendo más caos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante poder decir, hey, qué rico poder aprender como si fuera una escuela para papás, que es lo que hacen muchas veces los colegios. Una Ujú. escuela para papás, pero que me lleven de la manito, con cariñito, ¿sí? Porque si ya atrás del hecho me voy a sentir que ya la embarré, que ya lo hice feo, pues no voy a querer que me den más látigos, sino más bien como la comprensión. Eso es lo que hacemos en Padres en Conexión, llevarte de la mano con mucho cariño para ir avanzando en este proceso. Por eso insistimos que Padres en Conexión es una puerta abierta para papá, mamá que quieran comprometerse a llevar una relación y una crianza mayor y con más efectividad. No ahora, en el futuro y con todo el tiempo que le tenga que dedicar a tu familia. Entonces, aquí sí, recuerden www.padresenconexión.com, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, Padres en Conexión, nos puedes encontrar. Y si quieres una sesión gratuita, por favor, solamente cliquea aquí abajo y dice sesión gratuita o te invitamos a que pase por nuestra página y escriba en contacto sesión gratuita y ahí uno de los profesionales se van a estar poniendo en contacto contigo. Un fuerte abrazo, mi querida Lucy. Gracias por tanta sabiduría. Gracias por ese espacio tan hermoso y por todas esas estrategias que nos acabas de dar para ser papás conscientes en este mundo que estamos viviendo hoy en día. Así es que papi y mami que nos están escuchando, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos despedimos desde Padres en Conexión. Nos vemos a la próxima. Nos fuimos. Bueno, Glenis, antes de que les digamos adiós a los papitos, sí quiero invitarlos a lo siguiente. O sea, porque ustedes son los que nutren al final todo este proceso. Ustedes son los importantes realmente. Cuanto más nos escriban sesión, como decía Glenis, ahora, cuanto más nos escriban, seguramente nos van también a llevar a la motivación de desarrollar este tema de una forma más amplia, tipo taller para que ustedes se enteren un poco más, o sea, podamos tener el espacio más grande, porque pues este es muy, muy corto, pero que ustedes sean la motivación para que desarrollemos ese taller y podamos ofrecerlo. Eso es, Glenis. Gracias, gracias mi querida Lucy, de verdad, y no queríamos cerrar esto sin hacerle esta invitación, así es que escriban sesión abajo y seguimos para la próxima con el taller. Gracias mi querida Lucy nuevamente. Vale.